Hola hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están Buenas todos? tardes. Espero se encuentren bien. Bien, bien, hermano, En gracias a esta Dios. ocasión no voy a poderlos escuchar, solamente ustedes van a poderme escuchar a mí en, en la situación ahorita de la enseñanza, de la alabanza, la predicación. Y ya hasta el final que me pongo unos audífonos, nos hacen falta algunas cosas para poder poner ¿A todo todo, volumen, Esther? todo en orden de Ah, alguna no, la forma. bocinita. Y Sí. y bueno, poco a poco va quedando es algo nuevo para todos nosotros y estamos aprendiendo también, pero primero Dios vamos a poder dominar esta situación y pronto podremos ya tener también el audio juntamente. Solo es por un cable que nos falta, por el que no podemos tener dos audífonos porque estamos usando Ujú, una cámara diferente y ujú. por esa razón no podemos escuchar. Sean todos bienvenidos, hermanos. Sé que ya había varios hermanos ahí de Puebla, varios hermanos también que están de Chalco. Y ya también mandé el link a los hermanos de Cuernavaca, pero todavía creo que no se ha conectado alguno. El, el hermano Mundo es el que está ahorita controlando la situación del de las entradas, de las salidas, las admisiones. Entonces él va a estar ahorita dando las entradas para todos, para poder de alguna forma saber. Em, entonces, bueno, la idea es poder tener esta reunión, tener una enseñanza el día de hoy. Vamos a poder tener una forma de alabar a Dios, de poder ministrar también. Sé que hay varios hermanos también que no van a poder entrar, algunos porque no tienen internet, que están en lugares muy lejanos, no tienen internet o la señal del teléfono que tienen es muy mala, entonces no se pueden conectar. Entonces también lo que se va a hacer ahora es que vamos a grabar el estudio que voy a dar ahorita y después más noche lo voy a subir. Les voy a pasar la dirección aquí mismo a través del chat del WhatsApp para que lo puedan ver también aquellos que no pudieron verlo o si alguien lo quiere volver a mirar, lo quiere volver a escuchar, bueno, poderlo volver a escuchar nuevamente e ir haciendo una biblioteca también de temas y de alguna forma pues empezar a tener una administración distinta, hermanos, por estos medios que yo creo que van a ser muy útiles, muy buenos. Así que vamos a comenzar en esta tarde. Si se van uniendo los hermanos, bueno, ya el hermano Mundo ahorita que empecemos va a silenciar los micrófonos de todos para que no se esté viciando, como vamos a hacer bastantes. Pienso que vamos a ser alrededor de unos 25 o 30, tal vez que estemos conectados. Entonces, si los micrófonos se quedan abiertos y se empieza a oír el sonido, se va a viciar el audio, no se va a entender. Entonces el hermano Mundo va a cerrar los micrófonos de todos para que no se preocupen. Si alguien quiere hablar, hay un chat en este sistema y pueden ahí escribir. El hermano Edmundo va a estar leyendo los chats por si alguien tiene algún problema de audio, de video, etcétera. Si alguien igualmente se sale de la transmisión por problema de su internet, yo espero que aquí no tenga ningún problema de internet. Ya también probamos esa situación y ya él va a estar admitiéndolos para que puedan entrar nuevamente a la sala de la reunión y poder estar de alguna forma ya otra vez juntos en la reunión para escuchar. Entonces vamos a empezar, hermanos. Vamos a empezar. Quiero que comencemos cantando unos cantos al Señor, unos pocos cantos solamente, y vamos a pedirle a Dios que nos dé su bendición en esta tarde. Amado Dios, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de estar reunidos. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia hasta hoy nos ha sostenido, Señor, y hemos podido llegar hasta este día, Señor. Gracias por guardarnos, por suplirnos hasta hoy, Señor. Podemos decir que tu fidelidad es grande y que por ella nada nos falta hasta este día, Señor. Te agradecemos esta bendición, te agradecemos tu cuidado para con cada uno de nosotros hasta el día de hoy, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.
Dios mejor. No hay Dios tan grande como nuestro Dios. No hay Dios mayor. Cielos, creo la tierra, creo el sol y las estrellas, todo hizo Él, todo creó, todo formó. Así es, Señor, todo lo creaste para tu gloria, para tu honra, Señor. Y aún a nosotros también nos has creado para esta honra y esta gloria, Señor, que solo tú mereces. No hay Dios mayor. No hay Dios mejor. No hay Dios tan grande tierra, creó el sol y las estrellas, todo hizo Él, todo creó, todo formó. Creó la tierra, creó el sol y las estrellas, todo hizo Él, todo creó, todo formó. Así es, Señor, todo lo creaste para tu honra, para tu gloria, Señor. Y te damos gracias porque hasta el día de hoy, Señor, nos has guardado y sostenido con tu mano poderosa. Bendito sea, Señor. Te hago esto.
porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame, por tus sendas de justicia guíame, por tus sendas de justicia guíame. Así es, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y en verdad que cada mañana cuando despertamos podemos nuevamente ser conscientes de esa misericordia, Señor. Como dice la Escritura, por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor, sino que nos mantienes en tu presencia, Señor. Desde donde el sol se levanta hasta donde se pone, Señor, es grande tu gloria. Desde el levantar del sol hasta el ocaso, loado sea el nombre del Señor. Desde el levantar del sol hasta el ocaso, loado sea el nombre del Señor, y su misericordia no ha dejado que seamos consumidos, pues ella se renueva a cada mañana. Desde el levantar del sol hasta el ocaso, loado sea el nombre del Señor. Desde el
Así es, Señor. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Por tu misericordia, Señor, permanecemos hasta el día de hoy. Bendito seas por siempre, Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, espero que todos reciban buen audio y buen video también. Si no, pueden ahí comentarlo en el chat si tienen algún problema, y ya el hermano Mundo me contestará por aquí al respecto de el problema que pueda haber. Pero adelante, hermanos, vamos a empezar la reunión. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, un estudio que me parece que es bastante importante y necesario recordarlo. Estamos en tiempos en los que tenemos que estar pues más tiempo en casa, y nos vendrá bien recordar una de las bases más importantes de la vida del cristiano, hermanos. Me refiero a la oración personal. La oración personal es la base de la vida cristiana, porque el cristiano fue comprado, fue redimido por Cristo, y fue comprado y fue redimido para una razón: para tener comunión con Dios. Y esa comunión se obtiene y accedemos a ella a través de la oración personal. Vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo 1, hermanos. Lucas capítulo 11, versículo 1. Es quizá de los medios de gracia, hermanos. Vamos a ver, la oración es un medio de gracia, pero dentro de los medios de gracia es quizás el más importante, junto con la lectura, el estudio de la Escritura, hermanos. Lucas capítulo 11, versículo 1. Hermano Edmundo, un momentito, de Cuernavaca están comentando que pide una contraseña por ahí. A ver si me pasas por aquí por el chat el número de reunión y la contraseña, para ponerlo de todos modos a los hermanos de Cuernavaca, y que ellos puedan también conectarse en el caso que alguno se los pida, o si me mandas el link de la invitación del Zoom para reenviárselos a ellos ahorita. Ok, permítanme. Ok, listo. Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice la Escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, orando, y era algo evidente para los discípulos, de tal forma que cuando Jesús termina su oración en ese momento, los discípulos se le acercan y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Ahora cabría preguntar por qué ellos le preguntaban esto al Señor. Creo que hay una razón muy importante, hermanos. Al Señor Jesucristo nunca le fallaba la oración. No hay una sola oración en la Escritura que veamos en la cual no le fue contestado una oración, en la cual Él haya dicho: ay, pues ahora me falló, no sé qué ocurrió. Siempre que vemos a Jesús orando, siempre lo vemos recibiendo una respuesta, siempre lo vemos recibiendo de parte del Padre una confirmación. Y los discípulos veían eso. En una ocasión, dice la Escritura que fueron enviados de dos en dos a predicar, y también les fue dada la potestad para echar fuera demonios. Y dice la Escritura que uno de los discípulos regresaron diciendo: no pudimos echar fuera a este demonio que había. Todos conocemos la historia, y Jesús les dijo: por vuestra poca fe también. Y acto seguido el Señor Jesús echó fuera el demonio de la vida de ese joven del cual la Escritura se refería. Entonces, estamos delante del maestro de la oración, hermanos. Si alguien nos puede enseñar a orar,
ese es el Señor Jesús. Si alguien nos puede revelar sus secretos, que además no es un secreto, dicho sea de paso, pero pareciera que para muchos sí lo puede ser, y por eso cuando a él le preguntan, enséñanos a orar, él inmediatamente accede a ello. Así que de esto va a tratar esta reunión, hermanos. Vamos a escuchar al maestro de los maestros, al pastor de los pastores, al Señor de los señores, porque la oración del Señor Jesucristo fue la más eficaz de todas en cualquier momento de la historia que podamos considerar. Todas sus oraciones tuvieron éxito y podemos decir que él hasta el día de hoy continúa orando a la diestra del Padre, hermanos, todavía. Y ha tenido éxito, pues mira, aquí estamos todavía nosotros, porque el Señor Jesús ha intercedido por nosotros a la diestra de su Padre. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su ayuda, vamos a pedirle que Él nos hable, que Él nos ministre, que Él nos ayude a que hoy podamos recordar y poner en práctica sobre todo, hermanos, que es lo más importante de esto. Señor y Dios, te damos gracias en esta hora, porque tú nos enseñas en tu palabra los secretos para una vida cristiana victoriosa de bendición, Señor. Yo quiero rogarte el día de hoy, Padre, que tú nos enseñes a orar también. Así como esos discípulos, también te queremos hoy decir, Señor, enséñanos a orar. No podemos decir que como tú nuestra oración siempre es contestada, Señor. A veces no encontramos la respuesta, a veces encontramos cielos de bronce. Ayúdanos, Señor, enséñanos. Quizás hay algo que estamos haciendo mal, quizás hay algo que no estamos haciendo de la forma correcta y por esa causa puede no venir entonces la respuesta a nuestras oraciones. Ayúdanos y permítenos entender además, también, Señor, aumenta nuestra fe al entender por qué es necesario orar, Señor, porque tienes tú el control de todas las cosas. Háblanos, por favor, habla a cada uno de mis hermanos ahí donde se encuentren y bendícenos con tu presencia y con tu espíritu, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a leer, hermanos, Juan 11:41, Juan 11:41, y vamos a mirar un ejemplo de cómo el Señor Jesucristo estaba consciente de esa eficacia que Él tenía, hermanos, respecto de su oración. Él era consciente de eso. Juan 11, verso 41 y 42, dice la Escritura: Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Fíjense cómo dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El Señor Jesucristo, hermanos, era consciente de que su oración era siempre eficaz. Era plenamente consciente. Y dice: Padre, gracias por haberme oído. Ese gracias no era como diciendo: qué bueno que me escuchaste esta ocasión, Señor. Simplemente dice que Él lo dijo como testimonio a los que estaban alrededor de Él. Y dice: yo sabía que siempre me oyes. Y yo no sé tú, hermano, pero yo no podría decir que Dios siempre me oye. Yo puedo decir con claridad más bien que ha habido cosas en las que yo he orado a Dios y creo que no he recibido a veces la respuesta. También es cierto que a veces las respuestas de Dios son diferenciadas, a veces son en el tiempo, se extienden, y a veces también Dios responde de una forma que nosotros no estamos esperando, pero finalmente sí oye la oración. Ahora, que Dios siempre haga lo que le pedimos es otra cosa muy, muy diferente. Sí, la Biblia dice que no tenemos porque no pedimos, pero también dice que cuando pedimos, dice que pedimos mal. Y pedimos mal, y la Escritura dice que el pedir mal tiene que ver con gastar en nuestros deleites. Es decir, que a veces la oración puede utilizarse como una herramienta únicamente para alcanzar nuestros propios fines, y no debería ser así. Entonces, hoy tenemos que entender esto, hermanos. Lo primero que tenemos que comprender es que la oración es un medio de gracia, hermanos. ¿Qué es un medio de gracia? Es una forma divinamente establecida por la cual nuestro Creador nos va a comunicar ciertas bendiciones en nuestro espíritu y a través del cual nos contesta, nos suple, nos enseña. Eso es un medio de gracia. Un medio quiere decir como una escalera, como un puente que se tiene entre nosotros y Dios. Pero en el caso particular de la oración, hermanos, la oración funcionaría así como un teléfono en el cual tenemos una línea directa que solo tenemos que descolgar y que únicamente tenemos que oír el auricular y podemos tanto escuchar la voz de Dios como hablar
Aunque usualmente cuando nosotros escuchamos la voz de Dios va a ser a través de la escritura, y cuando nosotros hablamos va a ser a través de la oración. Usualmente es de esa forma, y es un medio a través del cual el Señor nos quiere bendecir. Es un medio a través del cual nos quiere bendecir. Es un medio de gracia. Dios así lo estableció. ¿Por qué es necesario esto, hermanos? Porque en la caída del hombre, la raza humana rompió la comunicación entre el reino espiritual y el reino material, hermanos. ¿Ok? Rompió la comunicación, el pecado hizo que se perdiera la comunicación entre el reino espiritual y el material. Algo pasó que hizo que nuestras vidas perdieran la comunicación. Hablo como raza humana. Adán, ¿se acuerdan que al principio hablaba con Dios cara a cara? Dice la Biblia, así como habla el hombre con su amigo. Pero ¿qué pasó? Después que el hombre pecó, Adán lo primero que hizo fue esconderse. Y cuando Dios le habló y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan qué hizo Adán? Se fue a esconder detrás de unos arbustos. Ya no tenía libertad para esa comunión. Esa comunión que era como de un amigo, como de un hermano que se hablan cara a cara, se perdió, se cortó. Y desde entonces ya no ha vuelto el ser humano a volver a hablar cara a cara con Dios. El único que una vez lo hizo y viendo la espalda de Dios fue Moisés. Se acordarán ahí en aquel memorable evento cuando estando en el monte Sinaí le dijo Moisés, déjame ver tu gloria. Y dice la escritura que cuando Dios pasó enfrente de Moisés le tapó los ojos, y una vez que él hubo pasado de frente, dice que pudo ver su espalda. ¿De quién vio la espalda Moisés, hermanos? Del Señor Jesucristo. Son lo que la Biblia se llama teofanías, son apariciones o son materializaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Era el Señor Jesucristo al que pudo ver Moisés, pero vio su espalda, no vio su rostro. ¿Sí? Y aún así, dice la Biblia que el rostro de Moisés resplandecía. ¿Por qué? Porque estuvo en la presencia de Dios, hermanos. Estuvo en la presencia de Dios. Entonces, qué importante es comprender eso. Entonces, algo se quebró, hermanos. El pecado rompe la comunicación entre el hombre y Dios. Y por esa causa, ahora Dios instituye la oración. Desde entonces, el hombre ha buscado la oración. Ustedes acordarán que el primer hombre que ofreció un sacrificio, por lo menos lo que vemos en la Biblia, fue Abel, el hijo de Adán, y vemos cómo él ofrece sacrificio, y también Caín ofrece sacrificio, pero ya ahí vemos cómo había sacrificios aceptos y sacrificios que no eran aceptos también delante de Dios. Era una forma de comunicarse con Dios. Pero ya después Abraham, vemos cómo en el mismo Génesis, como cuando Abraham es llamado fuera de su tierra y su parentela, él también empieza a ofrecer mediante los altares, empieza a buscar a Dios, y Dios le empieza a hablar. Y cómo no recordar aquellas frases memorables cuando Dios le dice, Abraham, mira hacia la tierra, y dice, porque todo lo que ven tus ojos lo dará tu descendencia. En otra ocasión, cuando le dice Dios, ¿ves las estrellas del cielo? Dice, pues si alguno las puede contar, también podrá contar tu descendencia. Y vemos cómo ya empieza a haber una comunicación entre el hombre y Dios. Pero ¿cuál hombre? ¿Qué hombres? Hombres que vivían en santidad, hombres que estaban guardando la palabra de Dios. Entonces la oración es una parte indispensable, hermanos, de la vida del hombre para estar cerca de Dios. Pero también hay algo muy importante, que en la Biblia vemos que nada hace Dios sino en respuesta a la oración, hermanos. Es una regla o ley a la que Dios mismo decidió sujetarse y sujetar todas las cosas en su actuar en la tierra. Es decir, Él decidió no hacer nada si no es en respuesta a la oración. En otras palabras, ¿eres tú salvo? ¿Dios te perdonó tus pecados? Alguien oró por ti. Tuvo que ser así. Si nadie hubiera orado por ti, bueno, Dios habría puesto en el corazón de alguien su espíritu para que orara por ti. ¿Sí? Porque a veces oramos, por eso la Biblia habla por ahí del orar en lenguas, por ejemplo, el que se edifica a uno mismo, ¿verdad? Y dice la Escritura que qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que puesto que Dios se limitó a sí mismo a no hacer nada sino en respuesta a la oración, Él tiene que usar a sus hijos, a los cristianos, como medios para poder responder y hacer las cosas que Él quiere. Pero eso es muy importante, hermanos. Vamos a ver, por ejemplo, en Éxodo 14, 26, un hecho que creo que alguna vez lo he comentado con algunos de ustedes, respecto de hasta dónde llega
la unión del hombre con Dios a través de la oración y hasta dónde puede llegar ese trabajo conjunto. Éxodo 14, versículo 26, es un episodio de cuando el pueblo de Israel estaba cercado por los egipcios entre el Mar Rojo y el ejército egipcio cuando habían salido de Egipto. Dice la escritura de la siguiente forma: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. ¿Qué le dijo Dios, hermanos? A ver, vamos a ver si leímos bien o nos equivocamos. Le dijo Dios a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Aquí ya se había abierto el mar. Pero si vamos un poquito más atrás, vamos a mirar cómo dice lo mismo, pero cuando tenía que abrirse. Vamos a ver en Éxodo 14 y vamos a mirar ahora el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Cómo que alza tu vara? ¿Desde cuándo los hombres pueden abrir el mar? Bueno, sabemos que Moisés no podía abrir el mar, el que lo abrió fue Dios. Pero ¿por qué le dice Dios a Moisés que alce su vara, hermanos? ¿Necesitaba Dios que Moisés levantara su vara para que él abriera el mar? Por supuesto que no. Dios no necesita de ninguno de nosotros para hacer su obra, pero en su soberanía se ha limitado a sí mismo a escoger y a utilizar las vidas de los suyos para hacer su voluntad. Dios no necesitaba a Moisés para que se abriera el mar, pero era tal la unión, era tal el trabajo conjunto que tenía Moisés, el conocimiento que tenía Moisés de Jehová, que trabajaron así. ¿Saben esto a cómo me suena, hermanos? Me suena como cuando Jesús dijo que sean uno como tú y yo somos uno. Cuando está orando el Señor Jesús ahí en el Evangelio de Juan, en lo que conocemos como la oración sacerdotal, y cómo pide a Dios: Señor, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Ahí parecía que Moisés y Dios eran como si fueran uno, porque realmente imagínense ustedes cuando el pueblo ve que Moisés levanta su vara y que el mar se divide. ¿Qué representaba Moisés para el pueblo, hermanos? Representaba a Dios como tal. Entonces, ¿por qué es eso, hermanos? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, por una razón muy sencilla, porque hermanos, porque Dios quería que entendieran que el hombre obraba juntamente con Dios. Porque Dios quería que se entendiera que Él tenía el poder, pero Él quería usar instrumentos. Entonces, la oración personal, hermanos, va a permitir que Dios te pueda usar a ti, que Dios me pueda usar a mí como un instrumento para hacer su voluntad en esta tierra, que como vamos a ver ahorita es parte de esa oración personal. Vamos a ver entonces ahora sí cómo es esta oración, hermanos. Ya viendo este antecedente, creo que esto nos deja entender la importancia que tiene la oración y que no es cualquier cosa, sino que realmente es una parte indispensable y fundamental en la vida del cristiano. Vamos a ir a Mateo 6, vamos a ir al Sermón del Monte y vamos a ver cómo Jesús les comparte su secreto de oración. En cuanto le piden: Señor, enséñanos a orar, Jesús rápidamente les muestra cómo tenían que orar. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos del 6 al 13. Vamos a mirar dos puntos primeros antes de lo que es la oración en sí. Dice: mas tú cuando ores, es Mateo 6, verso 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Primera regla o primera instrucción: la oración es un ejercicio privado. Mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento. El aposento sería nuestro equivalente de nuestra recámara, nuestro cuarto, nuestro lugar privado, donde sabes que nadie te va a molestar, nadie te va a interferir, o donde por lo menos es más difícil que lo hagan. Y dice la Escritura, entonces, número uno, necesitas un lugar privado para hacerlo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí vas a poder abrir tu corazón delante de Dios para expresar con libertad
lo que sientes, lo que tienes, lo que te pasa, lo que quieres. Y a veces si alguien te está escuchando, pues no vas a tener la misma libertad para poderle decir a Dios algo muy íntimo. Entonces dice la Escritura, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Y dice la Escritura que ores a tu Padre que está en secreto. ¿Por qué? Eso quiere decir que ahí no va a haber aplausos, hermanos. A los fariseos les encantaba orar delante de la gente porque ellos amaban que la gente los alabara. Entonces eran oraciones que realmente eran supuestamente dirigidas a Dios, pero con la intención de que los que escucharan, la gente que escuchara, los alabara, y pues ahí perdían, como dice el Señor un poquito antes, ellos perdieron su recompensa porque la recompensa ya la habían obtenido cuando los demás los alababan por su oración tan piadosa. Dice que debe ser en secreto, y dice que tu Padre, cuando tú ores en secreto, te va a recompensar en público. ¿Por qué Moisés pudo levantar su vara? Porque Dios le dijo y se abrió el mar. ¿Por qué él oró antes en secreto, hermanos? ¿Por qué Josué tuvo aquella grande victoria cuando dice, Sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón? ¿Por qué oró antes? ¿Cómo Jesús escogió a sus discípulos? Porque oró antes. ¿Sí? Y todo lo que tú ves en la Biblia, donde Dios mete su mano y donde Dios bendice a los seres humanos, es porque alguien hizo su trabajo previamente y oró antes de poder traer esa bendición a la gente. Y es igual para contigo y para conmigo. Número 2, dice el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La segunda instrucción es, no uses vanas repeticiones, porque lo que Jesús nos va a enseñar enseguida no es un rezo. Lo que nos va a enseñar enseguida es un patrón de oración. ¿Qué es un patrón? Es una manera de poder hacer un trabajo repetitivo. Nosotros le llamaríamos un machote, ¿verdad? Yo ayer que hablaba con otros hermanos, les decía que en los despachos jurídicos, cuando hay demandas, hay formatos que llenar para hacer ciertas circunstancias, se usan machotes, así se llaman, y son formas donde solamente cambias el nombre, cambias la fecha, cambias las circunstancias, pero quedan los artículos, queda el nombre de lo que se va a presentar, queda el nombre de a quién se le va a dar, etcétera. ¿Por qué? Porque es un patrón, nada más va a cambiar los datos internos, pero todo lo demás va a quedar igual. Entonces lo que Jesús nos va a enseñar ahora es un patrón de oración. ¿En qué orden debemos orar? ¿Qué cosas son las más importantes cuando vamos a orar? Y esta era la forma en cómo él oraba, que es lo más importante. Cuando él les dice, cuando oren ustedes digan esto, no les va a decir que ellos tienen que repetir. No le está diciendo a los discípulos que ellos tenían que repetir como hoy se dice, ¿verdad? Repite conmigo, Señor, soy pecador, te acepto, y eso. En la Biblia se desalienta mucho la práctica del rezo. ¿Por qué? Porque el rezo es impersonal, porque el rezo es algo aprendido, porque el rezo es algo que no se tiene que sentir, simplemente se repite. Y la oración no. La oración es algo que nace del corazón. La oración es un clamor de adentro que se expresa a través de nuestras palabras y que realmente llega al corazón de Dios. Es lo que el Señor quiere escuchar de parte de nosotros. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes? A los que usan vanas repeticiones, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí puede surgir una duda, ¿verdad? Bueno, si ya Dios sabe lo que necesito antes que se lo pida, pues ¿para qué se lo pido? Por la misma razón que tú sabes que tu hijo necesita comer, pero con todo te gusta que él te pida, te gusta que él te diga por favor, te gusta que te diga gracias. ¿Por qué? Porque estás formando su carácter. Porque además también le estás enseñando la humildad, que él depende de los demás, que depende de papá, que depende de mamá, o tal vez un hermano le va a servir la comida, un hermano carnal o un hermano en la fe, no lo sé. ¿Y qué quieres hacer? Quieres que tú sabes que tiene que comer. Tú sabes que tu hijo necesita ropa limpia. Tú sabes que tu hijo necesita ir al médico, necesita una vitamina o necesita un tratamiento, no lo sé. Pero a veces tienes el que pedírtelo, ¿para qué? Para que pueda reconocerse la necesidad que hay en cada persona. ¿Ok? Entonces esto es muy importante porque Dios también quiere hacer lo mismo, hermanos. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, pero es diferente cuando nosotros lo expresamos, es diferente cuando nosotros lo ponemos en nuestras palabras, y es lo que el Señor quiere que se haga en este momento precisamente. Vamos a entrar ahora sí entonces a la oración como tal.
No es muy complicada, son 8 puntos solamente lo que vamos a ver. Vamos a leerla completa, son de los versículos del 9 hasta el 13 y después vamos a desglosar esos 8 puntos específicos de la oración. Dice el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Es el Padre Nuestro, hermanos, muy mal entendido porque hasta el día de hoy todavía se sigue repitiendo, no solamente por los católicos, aún hay personas que son evangélicas, que todavía lo siguen usando como una repetición, a pesar de que el Señor, un par de versículos antes, está expresamente diciendo: no uses vanas repeticiones, no me repitas, no es para que digas esto, no es mágica la oración de que si yo repito estas palabras va a pasar algo, no, es un patrón de oración. Vamos a ver los 8 puntos. Número 1, hermanos, primer punto: Padre nuestro. Padre nuestro. Para nosotros hoy es muy normal decirle a Dios Padre. Muchas veces en nuestra oración, cuando comenzamos a orar por los alimentos, cuando pedimos por una necesidad, cuando vamos a orar en grupo, cuando vamos a orar en nuestra casa, muchos tenemos la costumbre de decir Padre. Pero esa palabra, hermanos, que para nosotros hoy es tan natural decírsela a Dios, para la mentalidad de los judíos era una palabra que era inconcebible. Realmente decir Padre era como decir, bueno, ¿quién te crees tú? ¿A Jesús? En diversas ocasiones intentaron apedrearlo porque él decía que Dios era su Padre. Obviamente, cuando Jesús dijo que Dios era su Padre, él lo dijo en un sentido un poquito diferente. Y los judíos que escucharon a Jesús entendían que él decía ser el Hijo de Dios. No un hijo de Dios, sino el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Y por eso lo quisieron apedrear. Pero aún así, cuando él les dice a sus discípulos Padre, es un concepto que los judíos nunca usaban para Dios. Los judíos le decían a Dios Adonai, le decían alguno de los múltiples nombres que utilizaban Adonai, el Eloé, Jehová Sama, Jehová Jireh, según la necesidad que tuvieran, pero nunca utilizaban la palabra Padre. Jehová tampoco lo utilizaban, por cierto, porque en hebreo son 4 letras consonantes, es la Y, la H, la W y la H, lo que se conoce como el tetragramatón, y es una palabra que no tiene pronunciación, como diciendo el nombre de Dios es impronunciable, y por cuanto no tenía pronunciación, nunca lo pronunciaban. Y en su lugar, la palabra preferida que ellos utilizaban era Adonai, que significa Señor. O también usaban el Shaddai, por ejemplo, pero nunca utilizaban el adjetivo Padre, nunca. Entonces la palabra Padre, hermanos, ya nos va dejando ver el tipo de cercanía que Dios quiere tener o a la cual tenemos acceso mediante Jesucristo. Es muy importante, es una palabra que a veces ya la repetimos, pero podemos correr el riesgo de perder el sentido de lo que estamos diciendo, hermanos, y solamente repetirlo porque estamos acostumbrados. ¿Entiendes que Dios es tu Padre? ¿Sabes lo que eso significa? Si el presidente de la República fuera no tu padre, si fuera tu tío, hermano de tu papá, es un ejemplo. ¿Te imaginas todo lo que podrías tener acceso si el presidente fuera tu tío, no tu padre? Un montón de cosas. ¿Por qué? Porque alguien que tiene mucho poder, que tiene mucha influencia y mucha autoridad, tiene una cercanía contigo, y por esa cercanía tú podrías llegar y verlo en su casa, verlo en una fiesta, verlo en un cumpleaños, no sé, cosa que mucha gente en el país pues nunca lo va a poder hacer. Ahora, si Dios es nuestro Padre, hermanos, pues nada más tenemos acceso al Creador, al que todo lo hizo.
al que tiene en sus manos tu vida, tu futuro, al que tiene en su mano toda la situación que estamos pasando hoy, al que tiene en su mano todo el poder para hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. Entonces, Padre nuestro es lo primero que tenemos que detenernos a pensar cuando vamos a orar a Dios. Padre, y además Padre nuestro. Y el nuestro quiere decir que no es Padre tuyo nada más, sino que estás con hermanos, que tienes otros hermanos. Y esto también es muy importante, porque uno de los mandamientos también muy importantes de la Biblia es el orar unos por otros. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre, por eso nos llamamos hermanos, ¿verdad? Entonces, Padre nuestro, hermanos, es la primera parte de esta oración. Es algo en lo cual tenemos que detenernos a pensar, tenemos que detenernos a considerarlo, porque es un término muy valioso, es un término que tiene un significado muy profundo y muy hondo, y créeme que no cualquier persona le puede llamar a Dios Padre. No, le pueden llamar a Dios Padre. Otra cosa es que Dios actúe como su Padre. Pero realmente para que esto pueda ser así, tiene que haber una adopción. Tiene que la persona haberse arrepentido de sus pecados, tiene que haber sido limpio por la sangre de Jesucristo y haber entrado a esa relación, haber creído. Arrepentimiento y fe, no lo olvidemos, son los pilares de la entrada a la puerta angosta, al camino estrecho. Entonces, hermanos, Padre nuestro. Lo segundo, punto número 2, que estás en el cielo. Otro punto muy importante. Si tú al presidente, volviendo al ejemplo que di, le pidieras que él mandara lluvia porque en donde tú vives está muy seco y tú tienes tierras para sembrar y no hay agua en las presas y se te va a acabar tu cosecha y te vas a quedar sin comer porque tú vives de la cosecha, el presidente diría, pues con todo gusto lo haría si pudiera, pero no puedo mandar lluvia donde usted está, porque eso está fuera de mi alcance. Ok. A Dios no le afecta, hermanos, las limitaciones tuyas, las mías. A Dios no le afectan las limitaciones normales que los seres humanos usualmente tenemos como limitación. ¿Por qué? Porque Él está en el cielo. No le afecta la pandemia, no le afecta el dólar, no le afecta el petróleo, no le afectan las guerras, no le afectan el clima tampoco. Y esto es muy importante. Le estamos hablando a nuestro Dios que está por encima de todo y por encima de todos. Si ustedes alguna vez han viajado en avión, o si no han viajado, sabrán que los aviones vuelan tan alto que cuando hay tormentas, que donde en la tierra está lloviendo y cayendo nieve o está cayendo agua, cuando el avión despega y empieza a subir, los aviones vuelan y pasan por encima de las nubes, y cuando ellos vuelan, aunque haya tormentas terribles abajo, el avión pasa por encima de las nubes y va por arriba de la tormenta. No le afecta la tormenta. ¿Por qué? Porque va por el cielo, ¿verdad? Si pudiéramos decirlo así. Bueno, Dios está por encima, hermanos, de tus limitaciones, de mis limitaciones. Está por encima de lo que nosotros creemos que puede ser o que no puede ocurrir. Él está por encima. Por eso es muy importante que recordemos, Padre nuestro, qué cercanía, pero además que estás en el cielo. Tienes el Padre más poderoso que hay en el universo, que estás en el cielo, ¿verdad? Estos primeros dos puntos son muy importantes porque nos ayudan a ubicarnos en el lugar correcto para empezar a hacer nuestra petición. Oye, si le voy a pedir a mi Padre y que además está en el cielo, pues ahora sí que tengo que abrir la boca muy grande, porque realmente qué cosa hay que no me pueda dar. Pero aquí viene la parte importante. El hecho de que Dios sea todopoderoso, de que esté en el cielo y de que pueda hacer cualquier cosa, no quiere decir que Él va a hacer cualquier cosa que le pidamos. Por eso viene la primera petición una vez que comenzamos a orar. La primera petición la encontramos aquí mismo en el versículo 9. Después de decir que estás en el cielo, inmediatamente dice el Señor Jesucristo, venga tu reino, hágase tu voluntad, en el versículo 10, pero justamente antes dice santificado sea tu nombre. Es lo mismo en los tres puntos. Santificado sea tu nombre quiere decir que esta oración, que mi vida, que lo que voy a pedir, que lo que voy a hacer, que lo que me vas a contestar, Señor,
que tu nombre sea santificado. ¿Qué significa santificado? Santificado quiere decir loado, alabado, glorificado. Eso quiere decir. El objetivo principal de la vida de un cristiano, hermanos, cuando tú conoces a Dios, debe de ser glorificar el nombre de Dios. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque de eso depende que no se pierdan los seres humanos. Cuando el nombre de Dios es glorificado, cuando Dios puede hacer su voluntad, cuando Dios puede obrar en el corazón del hombre, el hombre puede empezar a conocer a Dios y salvarse. Un ejemplo, ahorita que estamos en medio de esta pandemia, hermanos, y que mucha gente está en los hospitales y desafortunadamente muchos están partiendo. Algunas hermanas que están predicando en los hospitales nos han compartido, nos han testificado que mucha gente se está salvando. Quizá como ladrón en la cruz, hermanos, porque les ha tocado a ellas ver a mucha gente que les han predicado y se arrepienten de sus pecados y ellas oran por ellas en una oración rápida porque no pueden. Curiosamente, una de las hermanas decía que su jefa no le permitía predicar, pero conforme fueron pasando las semanas y veían cómo esto se salió de control y cuánta gente moría, ya no le dice nada cuando ella predica ahora. Ya no le dice nada, pero también desafortunadamente la jefa de esta hermana, que es enfermera, murió también hace 1 o 2 semanas, me parece. Entonces, venga tu reino, santificado sea tu nombre. El primer objetivo de la oración personal, el objetivo central, podríamos llamarle, es que el nombre de Dios sea glorificado. Como dicen Romanos, si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo cuando le pedimos a Dios, como más adelante dice, que nos dé el pan, que nos ayude, que nos cuide, que nos libre, que nos protege, que haga esto, que haga aquello? ¿Cuál es el objetivo central de todo eso? Que Dios sea glorificado. Si alguno pide algo donde la gloria de Dios, el honor de Dios no sea el objetivo central, ¿verdad? Puedes tú pensar, bueno, ¿en qué se glorifica a Dios que yo le pida que me dé de comer? Bueno, porque eres tú un instrumento de Dios. O eso debiera ser si eres cristiano. Porque Dios quiere usar tu vida. Entonces, si Dios te da el pan, ¿a quién le está dando el pan? A una persona que quiere glorificar el nombre de Dios. Entonces, sigues orando en el correcto objetivo de la oración. Santificado sea tu nombre. Como este domingo, hermanos, que estaba predicando en la transmisión allá en Tasqueña, les decía en la predicación que nuestra oración no debe de ser que esta pandemia se acabe. Nuestra oración no debiera ser que esto acabe o que volvamos a la normalidad. Nuestra oración debiera ser que Dios cumpla sus propósitos en medio de esta situación que estamos viviendo. Porque si esto se acaba y volvemos otra vez a la normalidad, entre comillas, que por cierto ya nada va a ser igual como lo fue antes, pues ¿cuál fue lo bueno de todo esto? Dice su palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Hay un beneficio en todo esto, hermanos, pero es importante que entendamos que el santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, es una parte esencial de la oración. Venga tu reino, ¿por qué? Porque el reino de Dios no está en tu vida. Si tú buscas a Dios, si tú guardas su palabra, si tú predicas el evangelio, si tú amas a tu prójimo, el reino de Dios ya llegó a tu vida, llegó a tu corazón, pero no ha llegado a la vida de muchos, quizás tu familia, gente que tú amas si quieres también. Hágase tu voluntad, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios se hace solamente en algunas personas, pero no se hace de manera general. No se está haciendo la voluntad de Dios. Tú la haces, sí, pero no se está haciendo en la tierra. Hágase tu voluntad. Siguiente punto, número 4. Hasta aquí comienza, hermanos, las peticiones personales. Y un error que yo veo que se comete muy frecuentemente es que a veces cuando se ora, o cuando se ora en la oración personal privada, a veces la oración solamente gira en torno a las necesidades que tú tienes. Y no está mal pedirle a Dios. Dios quiere que le pidamos y Él quiere también responder. Pero también es muy importante, hermanos, la gratitud. ¿Se acuerdan? El Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus preciosos beneficios. Ese salmo es hermoso porque la mayoría de esa oración que repite ahí el salmista, que es David, está centrada en torno a la gratitud, no tanto en pedir, sino en recordar, agradecer y reconocer todas las cosas que Dios ya había hecho en la vida de él. Y es muy importante.
A veces pedimos, oramos. Ahorita que hay tanta enfermedad, hermanos, pues llueven las peticiones vía el WhatsApp para orar por un familiar, por un amigo, por un hermano, un caso que alguien se enteró por ahí. Pero ¿cuántas veces hay gratitud? También a veces los hermanos también dan la actualización y también glorificamos a Dios, y eso es correcto, reconocer. Entonces, dice en el verso 4, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Es correcto pedirle a Dios que te dé el pan? ¿Qué significaría el pan, hermano? Pues significaría tu trabajo, el sustento, el dinero. Si eres comerciante, pues en especie, ¿verdad? Que puedas tener lo necesario para tu vida. ¿Es correcto pedirlo? Sí, no hay ningún problema con eso. Pero ¿qué dice el pan nuestro? ¿Qué significa el pan, hermanos? El pan quiere decir el sustento básico. El pan quiere decir el alimento que es indispensable para vivir, ¿sí? No dice la carne, no dice, no sé, otra cosa. ¿Por qué? Porque el pan quiere decir lo básico. ¿Qué se compromete Dios a darte? Como dice en 1 Timoteo 6, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué te va a dar Dios? Lo básico, el pan, ¿sí? ¿Qué es pan? Pues varía mucho en las culturas, ¿no? Aquí en nuestras culturas, en nuestra cultura latinoamericana o mexicana, nuestra base del sustento es el maíz, por ejemplo. En Europa es el trigo, en Asia es el arroz. En Asia, por ejemplo, uno diría pues el arroz nuestro, ¿no? Podría ser una traducción más o menos similar. ¿Por qué? Porque ahí no tanto es el pan, sino es el arroz la base de la alimentación. Y bueno, en el tiempo que vivía Jesús, pues gran parte del alimento era en base al trigo. En Medio Oriente, en ese tiempo, se conocía solamente el trigo, no había maíz todavía. El maíz fue producto de una mezcla cultural con los pueblos de América. Y pues el pan era de trigo y bueno, era el pan de ellos, ¿verdad? Hacían pan sin levadura, hacían pan leudado también, etcétera. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Dice el pan nuestro de cada día, no dice el pan nuestro de cada semana. Dios se compromete a darte el pan día a día. ¿Por qué? ¿Te podría dar Dios el pan de todo el mes? Sin problema. Dice la Escritura, mío es el oro y mío es la plata. Entonces, ¿por qué no nos da un poquito más? Porque si tuviéramos más, ya no iríamos a buscar a Dios. ¿Para qué? Ya tengo el pan que necesito para mañana. Por eso cuando el maná descendía, hermanos, y el pueblo de Israel viajaba por el desierto, el maná descendía día tras día. Un día a la vez viajaba el maná, lo iban a recoger, llevaban a sus tiendas, lo consumían. Volvían a ir, lo consumían. Si alguien llevaba maná para 2 días o consumía o llevaba más de lo que sabía que iba a necesitar, dice la Escritura que el maná se les agusanaba, ya no lo podían consumir. Y esto es un tipo, hermanos, espiritual de la oración personal, precisamente. No puedes orar hoy por la oración de mañana y pasado. La oración de hoy es la oración de hoy, punto. Y la de mañana es otra oración, diferente a la de hoy. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener comunión con nosotros, hermanos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es incorrecto, hermanos, pedirle a Dios que Él te multiplique en tu trabajo, que Él te bendiga económicamente, que Él te pueda dar lo que necesitas para las necesidades básicas, ¿verdad? A lo mejor se me ocurre, hay hermanos que son taxistas y pues a lo mejor requieren llantas para su automóvil, hacer un cambio de aceite, reparar algo del automóvil, y eso es algo básico porque es lo que te va a dar el sustento. Pues no está mal pedirle a Dios todo eso. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 28 y vamos a mirar, aparte ahí en Mateo 6, no lo dejes, ahorita vamos a regresar. Y en Deuteronomio capítulo 28 nos enseña la Biblia cómo es correcto pedir a Dios por la necesidad económica. Yo sé que hemos predicado mucho en la iglesia en contra de los profetas de la prosperidad, que por cierto en estos días están ausentes. ¿Han escuchado ustedes algún profeta de la prosperidad reciente que le predica a la gente que Dios le va a dar dinero? No están, hermanos, se han ido, se han esfumado de la palestra, se han esfumado del medio. ¿Por qué? Pues porque sus predicciones de riqueza y bienestar y prosperidad a la manera que ellos lo predicaban, pues han resultado falsas. Y lejos de haber prosperidad y mayor riqueza, lo que está habiendo es una crisis económica espantosa.
y lo que viene no parece ser para nada prosperidad económica en ningún sentido. Vamos a leer el Deuteronomio 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y vamos a ver cuáles son esas bendiciones que dice la Escritura que Dios va a dar a los que sigan su palabra y que hagan su voluntad. Fíjense cómo comienza. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Habla de que donde estés Dios te va a bendecir. Y luego empieza, verso 4, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Saben qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa para una persona que vive en el campo? ¿Qué representa para él que sus bestias se multipliquen? Que una persona tenga más vacas, más ovejas, más gallinas, más... ¿Qué representa? Dinero, ¿sí? Obviamente la economía de los israelitas que estaban en el desierto, que vivían, eran nómadas, pues dependía de los animales en grande manera. Entonces, ¿qué representaba esto? Representaba la economía, hermanos. Y luego el verso 5 dice, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. No hay ningún problema en la Biblia con el dinero, hermanos. El problema es el amor al dinero. Eso sí, la Biblia lo dice y lo expresa claramente, pero el problema no es que tener. Entonces no tengamos miedo a pedirle a Dios. Yo a veces me he encontrado con hermanos que me dicen, hermano, y es correcto pedirle a Dios que me dé dinero, que ocupo esto, necesito aquello. Yo digo, hermano, si es lo que necesitas, no hay ningún problema en pedirlo. Siempre y cuando tu corazón no confíe en eso, siempre y cuando no busques o veas a Dios únicamente como con signo de pesos, ¿verdad? Como algunos a veces lo ven. Todo lo que es necesario Dios te lo va a dar. Y a veces Dios en su bondad incluso puede darnos hasta más, si sabe que lo podemos manejar, ¿verdad? Uno de los problemas, hermanos, con las cuestiones económicas es que manejar la economía requiere una sabiduría y una fe también. Y hay quienes a veces pueden vivir su cristianismo en la necesidad, pero cuando llega la abundancia ya no pueden manejar su cristianismo y se descarrilan o se desvían también. La Biblia dice claramente que raíz de todos los males es el amor dinero, el cual codiciando algunos se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, hermanos. Entonces, si a veces la situación no es fácil, es complicada, hermano, Dios sabe tu necesidad. Dios sabe el porqué también. También no le echemos la culpa de todo a Dios, ¿verdad? Si a veces nosotros mismos hemos hecho malos negocios, hemos hecho malas inversiones, pues es obvio que también no va a haber una buena economía y Dios no tiene la culpa. Hay una ley también de acto-consecuencia, ¿verdad? Entonces, pero es correcto pedir, hermanos, el pan nuestro. Es correcto pedirle a Dios, Señor, necesito ingresos. Yo creo que ahorita, en la situación que vivimos en esta pandemia, pues todos hemos sido de una u otra forma afectados en nuestra economía, todos. Creo que no somos aquí muchos ricos, ni pudientes, ni poderosos tampoco. Sin embargo, Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y Él dice que le pidamos y Él dice que Él nos va a dar el pan de cada día. Ese es es el cuarto punto, hermanos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay una dependencia diaria de parte de Dios. Punto número 5. Dice en el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Punto número 5, perdona nuestras deudas. Viene otro punto importantísimo, hermanos, que de hecho este punto es el único punto que el Señor Jesús toca después de haber acabado la instrucción. Lo vamos a ver al final, pero ahorita quiero centrarme en este punto. Dice, perdónanos nuestras deudas. Dios sabe, hermanos, lo complicado que son las relaciones personales. Dios comprende y sabe lo complicado que puede ser las relaciones con otras personas, sean o no cristianas. Y dice la Escritura que una parte de esa oración diaria que debemos tener es la de la actitud
del perdón continuo y constante. Porque comienza diciendo, perdónanos nuestras deudas, le estás pidiendo tú a Dios, pero hay una condicionante. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, está diciendo el Señor que le pidas a Dios que Él perdone tus deudas, tus faltas, tus tropiezos, tus pecados, porque también tú has perdonado a otros que han pecado contra ti, porque también tú has sido paciente, así como en la parábola, ¿verdad? Que está en Mateo 18:35 y comienza a hablar de los dos deudores. Y bueno, todos conocemos la parábola, no tengo que recordarla aquí, como uno es perdonado por una deuda de 100 denarios, por una deuda, perdón, de talentos de oro que debía, ¿verdad? Mucho, era una cantidad exorbitante, y como cuando él encuentra a alguien que le debía una cantidad pequeñísima, no lo quiere perdonar. Y dice la Escritura que aunque el Señor le había perdonado toda la deuda, cuando él se enteró lo que había hecho, le dijo, pues como tú no perdonaste a tu prójimo, aunque yo te había dicho que te perdonaba la deuda, pues ahora me la pagas. Porque hay algunos que dicen que Dios no tiene goma, ¿verdad? Dicen, no, es que Dios no tiene goma, Él si ya te perdonó, pues ya te perdonó. Pues no es lo que la Escritura enseña, ni por parábola, ni de manera literal tampoco, hermanos. Entonces, muy delicado esto. Por eso el Señor Jesús nos enseña a vivir en una actitud de perdón continuo y constante. ¿Por qué? ¿A quién debes perdonar, dice la Biblia? A los que te deben a ti. ¿Que te deben qué dinero? Quiere decir que no cobres el dinero que te deben si alguien te debe. No se refiere a eso. Se refiere a que perdones en tu corazón. Porque recordemos, volviendo al punto, me regreso a un punto del dinero, recordemos que somos administradores, hermanos. Dios nos permite tener recursos económicos, pero Dios nos ve como administradores, no como dueños. No somos dueños, solamente estamos administrando por un poco de tiempo los recursos y los bienes que el Señor nos permite, a fin de que podamos suplir nuestras necesidades básicas. Es correcto, no hay ningún problema con ello. Entonces, perdónanos nuestras deudas. ¿Has necesitado que Dios te perdone algo, hermano? ¿Ya en tu caminar cristiano? ¿Ha habido algún tropiezo? ¿Ha habido alguna falta? ¿Ha habido algo que tú has dicho, tengo que pedirle perdón a Dios? ¿Ok? Aquí está en esta oración, ¿verdad? Pero hay una condicionante, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿A qué nos ayuda eso, hermanos? Nos ayuda a recordar también cómo está nuestra relación con nuestro prójimo. Nos ayuda a pensar, nos ayuda a mirar, hermanos, de qué forma el Señor nos ve a nosotros como seres de relación. Y Él quiere que podamos vivir de una forma tal en que nuestras relaciones con los demás, como dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la Escritura. Seguid la paz con todos y la santidad. Un muy buen recordatorio es parte de una oración diaria, hermanos, ¿sí? Que tenemos que estar siempre recordando. Y ahorita sirve que lo recordamos también, ¿verdad? Si sabes, si recuerdas, si tienes en tu mente que tienes algo, una deuda con alguien que saldar, que tienes que perdonar o pedir perdón, pues el momento es hacerlo. Como que Dios dijera, mira, tú no sabes el futuro, pero yo sí. Tú no sabes en qué momento te voy a llamar a mi presencia, pero yo sí lo sé. Que cada día, como también dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que nunca te vayas a tu cama con algo en tu corazón que no esté resuelto, para que practiquemos la humildad, para que podamos practicar el amor entre nosotros también. Y qué mejor que esto, hermanos, con un corazón y con una mente limpias, con un corazón, o como dice el canto, lavadas ya mis manos, ¿verdad? Y limpias de pecado. ¿Quién puede lavar todo eso, hermano? Solamente de Jesús la sangre. Es parte de esta oración. Muy importante. Y de una vez voy a tocar el punto que aun cuando Jesús ya concluye la oración, todavía no la concluimos, pero vamos al versículo 14 y 15, y aun cuando Jesús ya termina el Padre Nuestro en el versículo 13, Él vuelve a retomar este punto. Y dice el versículo 14 de Mateo 6, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Fíjense cómo el Señor recalca como diciendo, por si no te quedó claro, por si no entendías a qué se refería esa oración de perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos, es muy claro, pero el Señor es reconocido, hermanos, por ser un excedente, un excelente maestro. ¿Sí? Un excelente maestro, es un genio de la explicación y por todos los ángulos nos explica las cosas de forma que cualquier persona, por más sencilla que sea, entienda lo que Dios quiere que comprenda. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, también a ti te va a perdonar el Padre. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, es el pensamiento contrario, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nos lo explica de la manera más simple que podamos entender. ¿Para qué? Para que ninguno vaya a tener un error en este punto tan importante, hermanos. No vaya a ser que alguno diga, no, pues no hay problema, yo así me voy y no importa, yo soy cristiano, pero no quiero ver a este, aborrezco a aquel, o tengo con aquello, a aquel le debo tal, o este me debe así, no lo voy a perdonar. Te dice el Señor, no lo hagas. No lo hagas porque vas a vivir de una forma en que vas a estar coartando. ¿Qué dijimos que era lo único ¿qué fue lo que rompió la comunicación entre Adán y Dios, hermanos? El pecado. ¿Sí? Entonces, si albergamos cualquier pecado, si le damos cabida a algún pecado en nuestro corazón y lo mantenemos ahí, y no hay confesión, y no hay restitución, y no hay perdón, dice la Escritura que entonces se cierra el cielo, y cuando tú vas a la presencia de Dios encuentras el cielo como de bronce. ¿A qué se refiere el cielo de bronce? Era un término que usaban los judíos y los profetas lo usaban mucho. Amós lo usó mucho en su predicación a Israel, y quiere decir que es un cielo donde no hay lluvia. Y la lluvia viene de arriba hacia abajo, ¿verdad? Todos sabemos eso. Pero la Biblia habla de cielos de bronce porque es una imagen de cómo la bendición de Dios va a dejar de fluir, va a dejar de llegar a tu vida. Los cielos se van a volver de bronce. ¿Qué llueve del bronce? Pues nada. Pero de las nubes sí llueve agua. Y el agua es un tipo de la bendición. La lluvia temprana y tardía, ¿se acuerdan que dice ahí la Biblia en Zacarías y lo repite en Jeremías también? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere bendecirnos, pero cuando el corazón no está limpio, entonces nosotros mismos ponemos el límite para que Dios no pueda bendecirnos, aunque Él quiere bendecirnos. Muy importante. Punto número 6. Dice el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El punto número 6 sería, no nos metas en tentación, que la traducción correcta ahí, hermanos, no es no nos metas en tentación. La traducción correcta es no nos dejes caer en tentación. ¿Por qué? Vamos a leerlo en la carta del apóstol Santiago. No está mal la traducción, lo que está mal es el tiempo en el cual está hecha esta traducción. La idea de no nos metas que quiere manejar aquí el escritor es no nos dejes ir, no nos dejes meternos en la tentación. Porque vamos a ver cómo dice la Escritura, Santiago capítulo 1, versículo 13. Aquí vamos a entender por qué no puede ser literal ese no nos metas. Dice la Escritura, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, número 1, no puede ser tentado, pero dice que también ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces decirle a Dios no me metas en tentación es incorrecto, porque Dios nunca te va a meter en tentación. El que te mete en tentación es el tentador, cuyo otro nombre es Satanás, o el destructor, o Apolión, o los muchos nombres que en la Biblia se le dan, pero Dios nunca tienta a nadie. ¿Sí? Si alguien alguna vez es tentado de alguna manera, lo es, dice la Biblia, verso 14, vamos a seguir leyendo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Si tú alguna vez has sido tentado, hermano, nunca se te vaya a ocurrir decirle a Dios, Señor, ¿por qué me metiste en tentación? Porque estás invocando incorrectamente la palabra de Dios, y además sería como hacerle una acusación a Dios, ¿verdad? Siempre que el hombre, hermanos, se mete al pecado o peca, lo primero que hace es buscar un responsable que no sea él.
Todos lo sabemos, ¿verdad? Cuando Adán pecó, ¿qué dijo? La mujer que me diste me engañó. Y cuando le pregunta a la mujer qué hiciste, dice la mujer, pues la serpiente, no me le faltó decir que tú creaste, me engañó y comió. O sea, nadie era culpable ahí, ¿verdad? Eran como los políticos. Nadie es culpable aquí, quién sabe qué pasó. Pero ya todo se echó a perder. Bueno, un fruto del pecado en el corazón del hombre es la no aceptación de la responsabilidad. Y un fruto de la convicción de pecado, y cuando un hombre es tratado por el Espíritu Santo, es la aceptación de la culpa y del pecado, así como David en el Salmo 51, cuando Natán lo descubre y dice, he pecado contra Jehová. Ya no se excusó, ya dejó él podía haber dado muchas excusas, era el rey finalmente, pero cuando Dios lo trató, él dijo, he pecado contra Jehová. Ya se le acabaron los argumentos, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a Mateo capítulo 6. Dice Mateo 6, versículo 13, no nos metas en tentación, que la traducción correcta es no nos dejes caer. Ahora, si alguien cae en tentación, pues tampoco es culpa de Dios, porque realmente Dios nunca nos suelta de la mano, hermanos. Nosotros nos soltamos de la mano de Dios, que es muy diferente. Si tú nunca te sueltas de la mano de Dios, Él nunca tampoco te suelta a ti. Nunca. Pero si tú haces como los niños, ¿verdad? Cuando quieren irse por su voluntad, ¿y qué hacen? Seguramente te ha pasado. Yo me acuerdo cuando mis hijos los llevaba de la mano y querían correr porque algo les urgía tenerlo, alcanzarlo, etcétera. Te movían la manita hasta que te la sacaban porque ya querían irse. Ahora, algo así es lo que pasa. No es no nos metas en tentación, sino es no nos dejes caer, no me dejes apartarme de ti. ¿Y cuál es la única forma en que no te apartas de Dios? Pues estando en su presencia, estando en oración, estando en comunión, alimentándote de la palabra, y así vas a ver que no va a haber ocasión, y aún así va a haber tentaciones, porque aún de nuestra propia concupiscencia, como dice el libro de Santiago, somos atraídos y podemos ser seducidos, y ahí depende entonces lo que tú hagas cuando venga esa tentación. Por eso ahí mismo, el mismo libro de Santiago, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, le será dada la corona de vida que Dios da a los que lo aman. Entonces, no nos dejes caer en tentación. Ese es el sentido correcto, esa es la palabra adecuada y es el término que realmente debemos utilizar. Señor, ayúdame a no caer en tentación. No permitas que mis deseos, no permitas que mis ideas, no permitas que mis pensamientos, no permitas que las ideas que llueven, ¿verdad?, por todos lados, y por qué esto, y por qué aquello, y por qué esta pandemia, y por qué mi trabajo, y por qué pueden venir muchas interrogantes, hermanos, y por qué se enfermó fulano, y por qué el hermano, y por qué mi tío, y por qué fulano, y muchas preguntas, hermanos. No tenemos respuestas para muchas, y creo que de algunas nunca tendremos realmente una respuesta clara. Y por eso es tan importante conocer el carácter de Dios. Cuando tú conoces el carácter de Dios, te das cuenta que todo lo que Él hace, y aún no todas las cosas las hace Él, hay cosas que simplemente los hombres son responsables de ellas, Dios no tiene nada que ver en eso, pero aún en aquello que Dios permite, hay siempre un propósito bueno. Por eso, mucho cuidado. No nos dejes caer en tentación. Punto número 7, penúltimo, mas líbranos del mal. Otra parte correcta, hermanos, de la oración, y muy importante, es cuando le pedimos a Dios que nos libre del mal. ¿Por qué le puedes pedir a Dios que te libre del mal? Yo lo diría muy sencillo, porque Dios sabe el futuro. Dios sabe lo que vas a pasar mañana, hermano. Dios sabe lo que te espera la próxima semana. Pero no solo la próxima semana, Él sabe lo que nos espera el próximo mes, y también sabe lo que nos espera el próximo año. Dios ya lo sabe. Lee Apocalipsis. ¿Qué está escrito en Apocalipsis? ¿Qué vio Daniel? ¿Qué vio Juan, hermanos? Dios vio un futuro que para Dios ya sucedió, que Él ya lo conoce. Pero para ti, para mí no ha ocurrido. Entonces, si a alguien le puedes pedir que te libre del mal, es a Dios. Porque Él sabe todo lo que va a ocurrir. Por eso lo mejor que le podemos decir a Dios en nuestra oración es: Señor, hágase tu voluntad. Puesto que Dios es bueno, la voluntad de Dios siempre será lo mejor. Puesto que Dios es justo, todo lo que Dios pida y quiera que hagamos va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque aunque yo no lo entienda en este momento, ¿por qué Dios me pide esto? ¿Por qué me pide aquello? ¿Por qué me dice que esto no? ¿Por qué me dice que esto sí? Es porque Él ya sabe lo que va a ocurrir. Es porque Él ya conoce, hermano, lo que está, y Él te puede librar del mal.
Todos hemos leído testimonios de la Escritura, hemos leído testimonios de biografías de cristianos, de cómo Dios ha librado a alguien de la persecución, lo ha librado de la muerte, lo ha librado de un asalto, de un, no sé, de un choque, de una muerte segura, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios sabe el futuro, hermanos. Muy importante. Ahora, el líbranos del mal no quiere decir que tú vas a hacer lo que tú quieras y Dios te va a librar del mal. Y esto lo quiero aplicar a esta pandemia que estamos viviendo, hermanos. Es muy importante que sigamos cuidándonos todavía. Algo importante de esta pandemia, hermanos, es que todos, en algún momento de este año o el que viene, no sé, todos tenemos que contagiarnos de este virus. Este virus está corriendo a una velocidad gigantesca por los medios de comunicación que tenemos, aviones, automóviles, etcétera, y también porque la gente no se cuida. Entonces, todos nos vamos a tener que contagiar de una u otra forma. Esto no es más mortal que la gripe, pero sí tiene una facultad tal en cómo está obrando este virus que la gente que ya tiene un sistema inmune bajo, que está dañado, le afecta mucho más. Entonces, líbranos del mal no sería pues yo no me cuido, no me guardo, no tomo precauciones y como ya ahora líbrame del mal no me va a pasar nada. No, hermano. No, mucho cuidado. Cuando Jesús fue llevado en visión al pináculo del templo, Satanás le dijo: arrójate abajo porque está escrito: a sus ángeles guardará cerca de ti para que no tropiece tu pie en piedra. Y estaba en la Biblia eso. Sí está en la Biblia, lo puedes leer ahí en el libro de los Salmos. ¿Y por qué Jesús no lo hizo entonces? Porque dice la Biblia también: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, líbranos del mal no está peleado con la prudencia. Líbranos del mal no es un seguro en contra de hacer tonterías o de hacer cosas que son incorrectas, hermanos. Es muy importante eso que lo entendamos, porque yo he escuchado a veces que hay personas que consideran que este líbranos del mal es como una especie de seguro de cobertura amplia, ¿no? Entonces haga lo que haga, como Dios me va a librar, y cuando no te libra, ¿qué? Dios te puede librar o también puede no librarte en un momento, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos murieron en el Coliseo, en los coliseos romanos o en persecución? Dios libró a muchos, pero la mayoría no los libró, hermanos. Entonces, líbranos del mal es una petición que tiene que ver con los planes de Dios también, hermano. No es de que ya no me va a pasar nada, porque también la Biblia dice que un mismo suceso acontece al justo y al injusto, al que sacrifica y al que no sacrifica. Entonces no es que ya no me va a pasar nada porque ya oré, líbrame del mal. Es importante que lo entendamos también, pero sí sabes que vas a hacer algo que es riesgoso y que tienes que hacerlo. Vas a hacer simplemente aquí en México, hermanos, ahí en Cuernavaca, en las ciudades grandes, salir a trabajar a la calle, pues ya es líbrame del mal, porque no sabes, te pueden asaltar, te puede haber un accidente en el transporte público, en la calle, etcétera, puede temblar, ¿verdad? Como ha ocurrido en los últimos años y pues Señor, líbrame, guárdame, guarda mi vida simplemente. Entonces es importante. Y punto número 8, hermanos, por último, dice en el versículo 13 al final: ¿por qué le pedimos todo esto a Dios? El punto 8 nos lo va a decir: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O por todos los siglos. Amén. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Por qué le podemos pedir a Dios todo esto con tanta confianza? Porque suyo es el reino, el poder y la gloria. Porque no hay nada que Dios no pueda hacer. Porque puede hacerlo. Y no solamente por eso. Además, porque el reino es suyo. ¿Cuál reino? El reino de Dios. Y recordemos que en la profecía de Daniel dice claramente que ese reino un día va a destruir a todo el resto de los reinos que ha habido en el mundo y los que hay hoy también, y va a prevalecer solamente el reino de Dios. Entonces es como decirle a Dios: pues porque puedes, Señor, pero también porque eres bueno. Porque tuyo es el reino y tú buscas tu reino. Como dice la Escritura, tus ojos verán el quebranto de los impíos. Tus ojos verán cómo los malos perecen, ¿verdad? En su momento. Porque tuyo es el reino. Es como decir, es una manera de concluir. Si se fijan, la oración comienza con una declaración de fe: Padre nuestro que estás en el cielo, y vaya qué tipo de fe, y concluye con una declaración de fe: porque tuyo es el reino, porque tú puedes, Señor. Qué importante, hermanos. No sabemos qué nos depara el mundo, no sabemos hasta dónde va a llegar esta situación de la pandemia, no sabemos, hermanos. Pero lo que tenemos que saber, lo único que nos basta saber, es que Dios es bueno.
es que Dios es poderoso, es que Dios está en control de todas las cosas y que Él quiere que aprendamos a través de esta oración personal diaria, hermanos. Él quiere que aprendamos a conocerlo a Él, quiere que aprendamos a acercarnos con confianza y a poner nuestra petición delante de Él. Como dice la Escritura, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué momento vas a hacer eso? Pues en la oración personal. También se puede en la oración grupal, pero en la oración personal es como el momento por excelencia, porque ahí estás en privado, porque ahí estás en una confianza mayor, estás de alguna forma en un momento único y particular y especial delante de Dios, hermano. Porque tuyo es el poder, el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, esta es la oración personal. Este es el secreto de oración que nos es mostrado por el Señor Jesucristo. Nos está entregando sus secretos, hermano. Como diciendo el Señor, ¿quieres que tu oración sea como la mía, eficaz? ¿Quieres que tu oración sea como la mía, que puedas decirle a Dios, siempre me contesta, Señor? ¿Ok? Tienes que orar en el centro de la voluntad de Dios. Y si tú oras siguiendo este patrón de oración, si lo pudiéramos resumir, diríamos, recordando dónde estás, lo que eres un cristiano redimido, que tienes un Padre que está en el cielo. Número 2, que estás en esta tierra buscando la gloria de Dios y buscando que se haga su voluntad en tu vida y en la de otros también. 3, buscando que Dios supla también tus necesidades básicas para poder glorificar su nombre. 4, buscando que tu corazón se mantenga limpio de ninguna falta, de ninguna dificultad con nadie, ni de tus hermanos, ni de los que no son hermanos también en Cristo. Un corazón limpio. 5, pidiéndole a Dios que te guarde de la tentación y del mal. Y número 6, por último, como para resumir, porque tienes un Padre que es poderoso y que está dispuesto a responder tu oración. Es la oración personal, hermanos. Qué hermoso entenderla, qué hermoso hacerla, y como leímos en el caso de Moisés, cuánto Dios pudiera hacer en nuestra vida si tan solo dejáramos que Él nos usara. Si nos pusiéramos como instrumentos, así como yo tomo esta guitarra y yo hago con ella lo que yo quiero, yo decido qué notas toco y qué notas no toco, y va a depender de que esta guitarra se deje utilizar, ¿verdad? Nosotros no somos como la guitarra. Tenemos pies, caminamos, tomamos decisiones. La guitarra no. La guitarra simplemente yo la tomo porque es un objeto, pero esto sería un tipo de lo que es ser usado por Dios. Esta guitarra por sí sola no representa nada. Es un instrumento musical. ¿De qué va a depender que esta guitarra suene hermosa o no? Va a depender de la habilidad del que la toca. Hermanos, si dejamos que Dios use nuestras vidas, Él puede sacar acordes hermosos de nuestra vida. Él puede sacar lo bueno, lo precioso, pero también dice la Biblia, si entre sacares lo precioso de lo vil. ¿Cuándo? Cuando tú lo permitas, cuando tú te dejes. Cuando le digas a Dios, Señor, hay un himno muy hermoso que dice, hazme un instrumento de tu paz. Dios puede hacerlo, pero también requiere que tú lo permitas, requiere que tú te dejes, requiere que tú digas, Señor, aquí estoy, úsame. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Ahora que estamos recluidos en casa más tiempo de lo normal, qué bueno es refrescar estas ideas, hermanos, entendiendo lo que la oración personal es y significa, y cuánto Dios puede hacer. Y quizás Dios ahora que, como dice Isaías 26, hermanos, el texto que mucho se ha leído en este tiempo, lo quiero leer brevemente. Yo creo que puede ser un llamado de Dios precisamente para poner en práctica este evento de la oración personal. Dice Isaías 26, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Qué le dice al pueblo?
escóndete un poquito. Pero dice muy curiosamente, hermanos, entra en tus aposentos. Y la única otra instrucción que en la Biblia se repite para ir a tu aposento es la de la oración personal. Entra a tu aposento y cierra tu puerta. Y dice lo mismo aquí, cierra tras ti tus puertas. Dice, y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Escuchemos la voz de Dios, hermanos, que nos llama a estar cerca de Él. Transfórmame, lléname, úsame. Ven, Espíritu de Dios, cae de nuevo en mí. Transfórmame, lléname, úsame. Ven, Espíritu de Dios, cae de nuevo en mí. Transfórmame, lléname, úsame. Ven, Espíritu de Dios, cae de nuevo en mí. Decirle a Dios, Señor, trátame para que pueda yo cumplir tus propósitos. Ayúdame a hacerme conforme a tu presencia, a tu voluntad, Señor. Porque para poder hacer la voluntad de Dios tienes que conocer la voluntad de Dios. Cámaras, Él me metió.
sus cámaras Él me metió. El Rey me atrajo en sus cámaras. Él me metió. Y ahora yo quiero consumirme para Él. Y ahora yo quiero vivir solo por Él. Y ahora yo quiero consumirme para Él. Y ahora yo vivo por Él. Y ahora yo quiero consumirme para Él. Y ahora yo quiero vivir solo por Él. Y ahora yo quiero consumirme para Él. Y ahora yo vivo por Él. Y ahora yo vivo por Él. Dejémonos que el Rey nos atraiga, hermanos, a sus cámaras, y que ahí nos transforme y nos haga entender su voluntad. Dice en su palabra, hermanos, que en los últimos tiempos los hombres no entenderían nada, y es lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita la gente no sabe lo que va a ocurrir, hay confusión. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde va el mundo? ¿A dónde nos dirigimos? Pero dice el libro de Daniel, capítulo 2, hermanos, que los justos entenderán todas las cosas. ¿Y por qué será, hermanos? Por su sabiduría, porque son muy inteligentes, porque saben mucho. ¿Sabes por qué van a entender todas las cosas los justos, los escogidos? Porque van a estar en la presencia de Dios. Porque ahí van a entender lo que Dios va a hacer. Porque ahí van a entender la obra de Dios. Porque ahí van a comprender que el Señor es bueno y justo. Porque ahí van a comprender cómo las promesas, todo lo que Dios ha hablado, tienen cumplimiento cabal. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Buscad y hallaréis. Llama, tocad, se os abrirá. Aleluya, aleluya. Dice la Escritura: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El mismo que nos enseñó a orar en Mateo 6, después en Mateo 7, inmediatamente nos recuerda que hay que buscar, que hay que llamar y que hay que pedir. Y que si a veces no tenemos, hermanos, puede ser porque no hemos pedido. Y si hemos pedido y no hemos recibido, puede ser porque hemos pedido mal, como dice la Escritura, para gastar en nuestros deleites y no para glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo es nuestra oración, hermanos, que hacemos a diario? ¿Qué le pedimos a Dios? ¿Le pedimos que nos dé para estar mejor nosotros? ¿Le pedimos que nos dé para cumplir nuestros objetivos, nuestras metas personales? ¿O estamos buscando que Dios glorifique su nombre?
tal vez ahí está la raíz de por qué muchas oraciones a veces no son contestadas, o simplemente no son oídas, o son oídas pero no tomadas, porque están fuera del orden, porque están fuera de la voluntad del Señor. Él quiere llevarnos a pastos verdes, hermanos. Y en su comunión, en su presencia, está el descanso que necesitamos. Está la fortaleza que a veces podemos sentir que nos abandona. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte, servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte, servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Puedo alabarte, soy libre para adorarte, servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Envuélveme, Señor, que seas todo en mí. Lléname, Señor, que huela solo a ti, que seas todo en mí. Esa es mi voluntad. Sé todo en mí, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Así es, Señor Jesús. Guíanos a tu presencia, Señor. Como dice en tu palabra, Señor, atráenos en
pos de ti correremos. Ayúdanos a entender el privilegio tan grande que tenemos, Señor, de poder dirigirnos a un Padre bueno y justo, todopoderoso, lleno de amor, que está dispuesto a escuchar nuestras peticiones y a responderlas conforme a su voluntad. Te damos hoy gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos por tu misericordia.